tal? Bienvenidos una vez más a Misa de Tres Padres. Hoy traemos un tema bastante interesante, se llama saludablemente. Hoy traemos este tema que está bastante importante, bastante, ¿qué complicado? Bastante complicado. Bastante, sí. Mucha bastantosidad. La bastantosidad está ahí. Y bueno, tengo aquí a mis dos invitados una vez más, a mi compañero Oscar, a mi compañero Carlos. Y vamos a hablar de este tema. No te vayas, quédate aquí, se va a poner muy bueno, ¿sale? Así que empezamos con ese tema. Vamos a hablar de salud mental, ¿no? En específico. Claro, ¿no? Mira, un tema que creo que es bien importante. Ya el tema anterior, estuvimos tocando el tema de la salud. Estuvimos hablando de la salud en cuanto a la alimentación, la nutrición. Estuvimos hablando la importancia que tiene cuidarse y pues informarse sobre esos temas. Y pues yo creo que esto se vincula mucho, ¿no? Claro. Si no vieron la mesa anterior, pues ahí dense una vuelta, chequenla, todas las cosas que dijimos, rapidísimo. Y pues bueno, ahora toca hablar de otro tipo de salud, ¿no? La salud mental, que poco a poco yo creo que ha ido ganando mucho terreno de boca a boca en todas las personas. Se le está dando la importancia que yo creo que merece, que tiene que tener, que la gente tiene que conocer. Y pues no sé, ¿qué opinas, Oscar, ¿no? De este tema. Híjole, es un tema que ciertamente nos puede dar para comentar muchísimos aspectos. Obviamente podríamos a lo mejor, como si fuera esto en materia informativa, hablando definiciones, conceptos, desde lo que podríamos denominar salud hasta lo que ya hablaremos en conjugación de lo que es salud mental, ¿no? En materia de esto, bueno, obviamente tendríamos que tocarlo el tema de que hablamos de un equilibrio, ¿no? Que debe de ocurrir o debería de suceder por lo menos respecto a varias esferas, ¿no? Que involucran al ser humano. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esferas? Bueno, a todos los aspectos que involucran a lo que sería el saludable desarrollo de una persona. Algunas de estas, bueno, ciertamente va a ser el apartado físico, importante, el ambiente y por supuesto el apartado psicológico, donde se involucran nuestras emociones, pensamientos, abstracciones y lo que nosotros básicamente comprendemos como creencias y conceptos, ¿no? Obviamente estos van a entrar constantemente en convergencia con el entorno en el que nos desarrollamos, con el entorno en el que interactuamos, y pues vamos a también a comprender un poquito, ¿no? Cómo impactan algunas situaciones y cómo hay gente que en ocasiones, pues por tema de la salud mental, que a lo mejor no hablamos netamente de que hay un equilibrio, pueden impactar de formas más importantes, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí está, ¿no? Un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Y es importante aclarar un poquito antes de empezar, como todo investigador, ¿qué es la salud mental, no? ¿Cuál es la definición como tal? Claro, efectivamente, ¿no? Y aquí el tema pues no podría ser mejor definido que por la Organización Mundial de la Salud, porque la OMS define la salud mental como este conjunto de percepciones de bienestar que tiene el individuo en sus diferentes esferas de vida, ¿no? La parte cognitiva, de sus pensamientos, la parte afectiva, social, ¿no? Con la convivencia familiar, la parte laboral, ¿no? Y cómo este individuo, al percibirse en un ambiente de bienestar, pues puede tener una mejor calidad de vida y sobre todo de su salud mental, de lo que hablamos, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante lo que menciona la OMS a la hora de hablar de salud mental, porque muchas veces le ponemos demasiada atención a otros aspectos de la vida, ¿no? Ya hablamos la misa pasada de la cuestión de salud física, de lo que comemos, pero también tenemos que prestarle demasiada atención a nuestras cogniciones, es decir, a cómo nos percibimos nosotros como individuos, es decir, quién soy yo, cómo creo que soy, cómo creo que me perciben los demás y sobre todo cómo me siento con ello, ¿no? Porque a través de esto, de prestar atención a esta esfera de vida, además de la salud física, obviamente de la alimentación y demás, podemos llegar a determinar si tenemos o no una buena salud mental, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de vital importancia. Psicólogos que nos están escuchando, personas que nos están escuchando que les interese saber de sus emociones, ojalá que nos puedan escuchar hasta el final, para que pues de aquí se lleven algunas cuestiones, algunos conceptos que creo que valen mucho la pena. Y también compartir, ¿no? Pues que compartan también, obviamente tenemos muchos colegas también que pues pueden estar viendo el video en este momento. Sería importante también compartir, ¿no? Que tengamos la posibilidad de interactuar, tener este contacto, pues intercambiar ideas, ¿no? Siempre es enriquecedor. Claro, comentarios en la cajita, ¿no? De aquí abajo, y que nos puedan dejar sus opiniones, sus conceptos, algún tema que quizás se desarrolle de que quieran que toquemos más adelante, con mucho gusto. Claro. Sí, porque es un tema muy amplio, pues que es difícil abarcar ahorita en un video en el que nosotros vamos a trabajar. Sin embargo, ya sabemos, ahorita por lo que nos comentaba Carlos, qué es la salud mental, ¿no? Sí.
sería bueno también saber qué no es la salud mental, que ahí es donde entramos en lo complicado, ¿no? Sí. Los trastornos y demás. Entonces ahí podríamos enriquecer más el tema. Pues pienso que antes de a lo mejor caer en hablar de un trastorno como tal, digo, para tratar de llevar esto a evolucionar un poquito, de repente cuáles son algunos de los aspectos que se han normalizado, ¿no? Como comportamientos generales, regulares, y que al final de cuentas pueden constituir bien lo que es la presencia, pues, de la ausencia o deficiencia de la salud mental, ¿no? Uno de mis favoritos, tengo que decirlo, esto me encanta, son los celos, ¿no? La celotipia o los celos nada más es una condición más para mortales, en donde de repente pues estas condiciones en las relaciones en las que existen los celos, ¿no? Y empiezan a tirarse y es que no me celas, ¿no? Y si no me celas siento que no me amas, no me... O sea, hay como una normalización de varios aspectos que bien pueden conllevar a la comprensión de que existe un problema de salud mental, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando, como ya bien mencionabas, Carlos, ¿no? Una condición de la cognición de la persona, la construcción de la realidad que tienen estos sujetos, en donde cualquier evento básicamente que ocurra, eso hablamos del apartado ambiental, ¿no? Lo abstrae la persona a su cognición, que sería la forma en la que procesa esta información, y para la persona es, ¿sabes que me está poniendo el cuerno, no? Esta persona que se siente en condición de celos. Entonces, ¿cómo se ha normalizado eso? O sea, me parece como impactante que hasta se busca, ¿no? Claro, no, y es que es un aspecto cultural. Hablábamos de la definición de la OMS, ¿no? De cómo el individuo se percibe en su ambiente socioafectivo, y la cultura pues obviamente va vinculada con el ambiente, y sabemos nosotros que la cultura a la cual pertenecemos, mexicana, obviamente tiene mucho esta cuestión muy arraigada, ¿no? De que el amor se tiene que sufrir, porque si no, no es amor. En todas las canciones hablan. Sí, exacto, y por eso a mucha gente, inconsciente o no tan inconscientemente, les llama la atención ese tipo de música, por ejemplo, libros o historias, ¿no? O las novelas. Sí, ¿no? Donde el amor, si no es dramático, si no se sufre, no es amor de verdad. Claro. Y entonces por eso, al abstraer eso del ambiente y llevarlo a tu vida personal, tener una relación de pareja implica que tienes que sufrirla para que sea de verdad una relación de pareja que vale la pena. Y pues es parte de esta salud mental, ¿no? De cómo yo voy tomando cositas del ambiente y las aplico a mi vida. Y sí, los celos en las parejas, el hecho, por ejemplo, también de la cuestión laboral, ¿no? De querer aspirar a más siempre, ¿no? Tener esta cuestión de que tengo que chingarle, tengo que trabajar mucho, ganar mucho. Ponerse la camiseta. Exacto, ¿no? ponerte la Pero la camiseta de fuerza. Yo creo, ¿no? Porque hay unos que de verdad se apasionan demasiado. Sí, ¿no? Y al final no se les reditúa nada, pero sienten que solo así están siendo buenos trabajadores, ¿no? Y lo que están haciendo simplemente es demostrar que su salud mental pues no está en óptimas condiciones, porque al final de cuentas lo hacen por la cuestión del estatus, ¿no? De decir, mira, es que yo, o el cuento que te echaban, ¿no? A veces los papás o los abuelos, ay, ¿tú de qué te quejas? Salí a la escuela si yo tenía que caminar 8 kilómetros al sol, no tomaba agua ni desayunaba, descalzo, entonces romantizamos el sufrimiento y a través de eso decimos que las cosas valieron la pena, y no siempre, o sea, las nuevas generaciones no tienen la culpa de que de repente haya más facilidades para realizar ciertas actividades, y eso no quiere decir que sean personas inútiles o que no sepan, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que él habla mucho de la salud mental, de cómo se percibe ese individuo, hablo del adulto, y cómo quiere que eso embone en todas las vidas, ¿no? En todos los demás. Entonces es un tema muy extenso. Sí, muy a mí lo que me da la atención de este concepto de salud mental es que va a depender en el momento en el que estamos, de la época en la que estamos viviendo, y también en el contexto en donde estamos, porque estoy seguro que lo que consideramos como salud mental aquí en México o hasta en Guerrero, en otros estados no es considerado así. Vamos a ver desde comportamientos violentos que los vemos en las relaciones, que va acompañado muy de los celos que comentaban, que aquí parecen normalizados y regulares, ¿no? Y decimos, es la manera como una pareja, la dinámica que debe de llevar. Pero si vamos a otros lugares o a otras culturas, nos damos cuenta que lo que estamos llevando a cabo aquí es una violencia muy fuerte, que no la identificamos como tal, pero pues sí, en nuestra cultura está normalizado, ¿no? Sí, no, y hay que ir modificando de a poco. Por eso es tan importante que vayamos nosotros tratando de informarnos de este tema, ¿no? De la salud mental, y que al final de cuentas yo creo que es una crítica que nos debemos hacer en privado, porque muchas veces en redes o hablando con alguien le comentamos o nos abrimos, es que yo pienso esto y aquello, y rápido te llueven las pedradas, ¿no? Es que tú lo haces mal, y entonces nos ponemos a la defensiva, y lejos de ayudar, pues nos reforzamos al continuar así como estamos, porque es muy propio también del mexicano y del ser contreras, ¿no? Entonces yo creo que sí, pues al final, ¿no? Si me dicen no puedo o no puedes, perdón, ahí va, si quieres demostrar, aunque sea algo dañino.
Entonces, yo creo que aquí es una misa más reflexiva la que estamos haciendo, para que la gente, pues, oyendo este video, analizamos a sí mismos, lleguen a esta conclusión de qué tan saludables son en cuanto a sus pensamientos, porque ahí está todo el rollo, ¿no? Qué tanto lo que yo pienso me está haciendo bien, porque ya dijo Oscar, ¿no? El tema de los celos, ya mencioné yo el tema del trabajo, o sea, muchas veces de la idea nace la conducta, y a través de eso nos vamos forjando como individuos, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que vale mucho la pena. No sé. Pues uno de los aspectos que me parece importante comentar es que en gran medida lo que podríamos concebir como pues actitudes o conductas saludables, ¿no? Es cuando logramos adaptarnos a ambientes, entornos, circunstancias, ¿no? Si tú de alguna manera comprendes una serie de pensamientos recurrentes, de ideas, de conceptos, incluso a lo mejor tu propio credo, ¿no? Tus creencias, y estos obstaculizan en algún nivel, ¿no? Te generan conflictos, riñas, problemas en los entornos en los que tú te relacionas, pues ojo ahí, ¿no? Porque justamente tenemos que estar hablando de que existen elementos que subyacen y que están provocándote esta afectación, y muchas veces no somos conscientes de ellos porque al final de cuentas está tan adherido a mí, ¿no? Estoy tan habituado a ellos que no me percato. La gente alrededor lo ve, ¿no? Y muchas veces sucede en hacer la crítica, ojalá fuera constructiva, lo que es muy difícil. Pero normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la riña, el conflicto, la etiqueta, ¿no? Tienes problemas, tienes broncas, lidias con todo el mundo, o a lo mejor detectas que de pronto, otra vez voy a caer el tema de las parejas, ¿no? A lo mejor sientes que no ligas y no encuentras, exacto, ¿no? Oscar, ¿todo bien en casa? Todo bien en casa. Justamente estos conceptos son lo que normalmente esté presente para ti, ¿no? Estas ideas que estén mayormente, pues, insistente en tu cabeza, esto que normalmente tú comprendes en actitudes o estas formas de ser que no logras adaptar, que no modificas, que no cambias o te planteas justamente el lograr llevarlas a diversos contextos y ser, ¿no? Como más adaptativo a esos contextos, entonces podríamos hablar de que existe una problemática. ¿Y por qué? Aquí la pregunta sería, ¿por qué es tan importante tener una salud mental, ¿no? Se habla mucho de la física, hablamos ahorita en una mesa anterior sobre la alimenticia, la de la dieta, pero ¿por qué la mental, no? Y ahorita también en la misma materia de vida saludable que la Secretaría de Educación Pública está promoviendo, tratan estas cuestiones de conocerse, vienen ejercicios muy sencillos que les piden a los niños qué te gusta, qué no te gusta, y como decía Carlos muy bien, también mencionabas tú, es un ejercicio de reflexión, ¿no? De reflexión que la verdad es bastante complicado, lo podemos ver sencillo, sé lo que me gusta, sé lo que no, pero no nada más queda ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante tener una salud mental? Bueno, yo creo que de ahí derivan muchos otros aspectos de la vida, o sea, si nosotros no estamos bien desde el pensamiento, desde lo que creemos y cómo percibimos nuestro entorno, pues naturalmente todo lo demás, como un efecto dominó, se va a ir desplomando. Si yo, por ejemplo, no me percibo a mí como una persona agradable, como alguien que es ameno, que puede llegar a caer bien, que tiene ciertas virtudes, pues obviamente al no tener esa percepción, este autoconcepto, ¿sí? Muchas veces pues obviamente esto va a ir o va a devenir en una conducta diversa que puede llegar a ser, pues ya hablamos hace rato, ¿no? De que los trastornos ya ser en la última instancia, pero pues imagínate, me invitan a una fiesta y yo tengo este autoconcepto que es a lo mejor de alguien que no es agradable, que no va a caer bien, que no tiene nada que aportar. Y el famoso, es que yo soy así. Exacto, ¿no? Y no lo sacas de ahí. Yo nací así. Te invitan a una fiesta y ¿qué vas a hacer? Te vas a arrinconar, te vas a cohibir y te van a preguntar, oye, ¿qué onda? Intégrate, platica. No, yo así soy, ¿no? Yo no me llevo bien, a mí no me gusta esto. Y son excusas nada más para, pues obviamente para no alterar. ¿Por qué? Porque los pensamientos ya se arraigaron. Y ahí habría que ver desde cuándo esa persona comenzó a tener esos pensamientos, esa percepción de sí misma. ¿No? Aquí sí me gustaría aclarar, porque cuando hablamos de salud mental, hablamos innegablemente del tema de calidad de vida. ¿Sí? Y la calidad de vida tiene que ver con el bienestar, que es la salud física, pero también con esta otra cuestión que hablaba yo ahorita del autoconcepto, de cómo me percibo yo. ¿Sí? El autoconcepto, la autoimagen, el cómo yo me veo físicamente, pues en el espejo, ¿no? Si me gusto, si no me gusto, y obviamente esto va atado al famoso concepto de autoestima, ¿no? ¿Qué tanto yo me quiero? Todos estos son elementos bien importantes: autoconcepto, autoimagen o imagen corporal, ¿sí? Y autoestima, para poder tener una buena calidad de vida. ¿Sí? Entonces, vean todo cómo se desglosa desde el tema de las ideas. Si yo no tengo opiniones o ideas
pues, adecuadas acerca de mi entorno y de mí mismo, pues naturalmente todo esto se va a desplomar. Sí. Por eso es tan importante saber de salud mental. Además de que algo que es muy dañino y que bien mencioné hace un momento, bueno, bien mencionaban ahorita, esta frasecita, yo se la recomiendo si suelen utilizar a lo largo de su vida, pues traten ahí un poquito como de sanar, eliminándola. Yo sí soy, o yo soy así, ¿no? Esta frase, híjole, como limitarte es como ponerte una barrera total en ese momento, porque lo que estás denotando en ese momento es como inflexibilidad, ¿no? Exacto. O sea, tú no te puedes considerar a ti mismo capaz de ser tan flexible que puedas adaptarte a entornos, ambientes y circunstancias. Y se notan en varios ambientes de la vida, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, en la actualidad hay mucha gente que se queja, es muy burdo, ¿no? Pero me llama mucho la atención. Sí, claro. Se quejan de las normas que tiene, por ejemplo, Facebook y varias redes sociales, de cuáles temas no puedes tocar, ¿no? Qué palabras no puedes utilizar, Sí, ¿no? sí, sí. Si puede ser ofensivo, ¿no? Y la gente se enoja, ¿no? Porque va en contra de ese concepto que han construido de sí mismos y no están adaptándose. Entonces Facebook constantemente está, ¿no? Como cortando, dicen, es que mi libertad y yo tengo que poder expresar lo que quiera. Y pues ahí tenemos justamente un muy buen ejemplo también de lo que sería cuánta facultad realmente tienes tú de adaptarte a las normas de una red social que te está enseñando a funcionar de una manera, ¿no? Entonces esto es el lograr ser flexible para ser adaptativo. Hay una serie de normas y regulaciones en toda la sociedad siempre, ¿no? Que van desde lo cultural, que te brindan ciertos rituales, ciertas actitudes determinadas, hasta pues propiamente lo legal, ¿no? Entonces si tú de pronto no eres muy capaz, ¿no? de abandonar esta frasecita, es que yo así soy, ¿no? Y no voy a cambiar, pues qué tan flexible eres, ¿no? Qué tan adaptativo consigues ser. Y entonces hablaríamos también ahí de un concepto de salud mental importante, ¿no? Aparte, otra frase que me viene a la mente, esta como la de así soy, me recuerda mucho a unas que son, considero yo, heredadas, no sé si se les diga, la que dice, es muy parecido a tu padre, muy parecido a tu tío, tienes comportamientos como tu abuelo, bla, bla, y justifican comportamientos desde consumo de sustancias, desde agresiones, desde lo que tú quieras, hasta, bueno, comportamientos de otro tipo porque te justificas de que un familiar o lo traes buena sangre, ¿no? No trae buena sangre, así se comporta mi familia, así soy. Vale, es que ahí fíjate, es un caso curioso porque la misma familia, la misma sociedad te va programando para tener ciertas estructuras cognitivas. Si desde pequeño te dicen, es que te pareces a tu papá, o haces lo mismo que tu papá, y además lo dicen en un tono como de elogio, como diciéndote, es que te parece, qué padre que te pareces, exactamente. Qué padre, no, mira, bebes igual, aguantas igual que tu papá. Imagínate, o sea, y de verdad, o sea, parece tonto, pero ahí está, ¿no? Y dices, sí, cierto, ¿no? Mi jefe a esta edad bebía y mira, no le pasaba nada, yo tengo que cumplir esa expectativa. Y de verdad, o sea, y ahí está el le fallaré a los alcohólicos si no lo hago. Y no, papá, no cumplí, mira, padre. Sientes orgulloso. Sí. No, y al final de cuentas es la programación que se te da del ambiente. Sí. Y yo creo que sí es importante hacer este labor autorreflexivo, ¿no? De decir, como dice Oscar, qué tan flexibles podemos llegar a ser con estos temas, ¿no? Qué tanto yo puedo, en el caso de las redes sociales, qué tanto yo puedo regularme y qué tanto realmente me quita, porque actualmente sabemos que las redes sociales, no solo Facebook, aunque es el caso más claro, te regula mucho el lenguaje. Sí. Sabemos que hay ciertas palabras que el mexicano o el latino usa con una connotación grosera, hacia todo, ¿no? La que gritábamos en el estadio, la de... Eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Y de repente, cuando Facebook empezó a prohibir el uso de ese tipo de expresiones, no faltó quien dijera, es que eso echando la culpa a la cultura, ¿no? Es que el mexicano no la usa con esa connotación y ¿por qué nos la quieren quitar? Es que la generación de cristal, cosa que ya hablamos también antes, de repente dicen, no, yo lo voy a seguir escribiendo y me vale si me vetan la cuenta 30 días, o sea, imagínate el punto de inflexibilidad que tienes, de decir, quiero seguir usando mi palabra, o sea, me aferro a una palabra, en lugar exactamente de decir, bueno, es cierto, voy a reflexionar esta palabra, puede que yo no la use así, otros 20 sinónimos, pero además puedo expresarme de otra forma, el lenguaje es muy vasto, y esta palabrita, que realmente le estoy empleando mal, aunque yo no le quiera dar esa connotación, pero le estoy empleando mal, ¿sí? Y nada me quita cambiar mi lenguaje. ¿Sí? Mucha gente dice, ay, mira, estoy violando la ley de Facebook y le estoy escribiendo, pero en lugar de poner una U pongo una V. Y mira, soy bien inteligente y engaño Facebook, ¿no? O sea, ahí simplemente estás denotando que eres una persona aferrada a una cuestión que no quieres modificar y que lejos de reflexionar y lejos de
querer adaptarte, como dice Oscar, estás simplemente tratando de mantenerte firme en una idea que habría que cuestionarte por qué lo haces, o sea, ¿para qué te mantienes ahí? Ese tipo de rasgos hablan de una persona que puede llegar a tener un tipo de salud mental a lo mejor no muy óptima, claro, creo yo. Sí. Ahorita un ejemplo también que venía mucho a mi mente es, por ejemplo, con las nuevas normas de que en todos los establecimientos que tú entras te ponen la pistolita esta para checar la temperatura, el uso de tapabocas obligatorio, mantener la sana distancia. Hay quien no cree en lo del coronavirus y demás, y entonces ve estas medidas como muy exageradas y llegan hasta grabar ahí a los seguridad del almacén y armar unos escándalos en los lugares, que porque el aparatito borra memorias, borra recuerdos de aquella exacto. Tipo los hombres de negro, ¿no? Una cosa así que te ponen ahí, ¿no? Pero, o sea, cuando te están avisando a nivel nacional, pues que tienes que tener estos comportamientos para poder entrar a los almacenes, y tú vas sabiendo que hay filtros y tú voy a desafiar la autoridad. ¿Por qué tanto eso de desafiar la autoridad? Decir, no, esto no existe, va a hacerse lo que yo digo. Sí. ¿Qué podríamos hacer ahí? Por ejemplo, la pregunta sería la que sigue, sería, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi salud mental? Bueno, hay varios aspectos ciertamente que podríamos, uno muy importante, ya hemos estado mencionando, la autorreflexión, ¿no? Poner atención de pronto a cuáles son mis actitudes, qué es lo que yo hago, cómo me estoy comportando, poner atención si de pronto cierta forma de ser me está generando conflictos, riñas, problemáticas, si me está obstaculizando desarrollo, ¿no? Que de pronto a lo mejor en los trabajos no estoy rindiendo, en el empleo de los trabajos o los empleos me están corriendo, si a lo mejor en mis relaciones interpersonales estoy teniendo muchos problemas, riñas, si posiblemente la gente tiene una percepción de mí como una persona a lo mejor belicosa, aguerrida, conflictiva, de esas que muchas veces mucha gente incluso se siente orgullosa, ¿no? De que es que tengo carácter, ¿no? Soy bien cabrón, soy cabrón. No, el cabrón es mexicano, sí. O soy bien bear. Así es, ¿no? Entonces, primero este ejercicio bien recomendado, ¿no? Autorreflexivo, poner atención a cuáles son esas actitudes, esos comportamientos, cuáles son estos pensamientos que normalmente están conmigo, que me acompañan la mayor parte del tiempo, porque ahorita, bueno, lo estamos refiriendo hacia lo mejor que podría ser la riña, el conflicto, pero pues hay varios, ¿no? Otro que podría ser muy recurrente a algunas otras personas podría ser a lo mejor, pues no soy suficiente, la gente se va a burlar de mí, la gente me va a ver mal, a lo mejor tener esta creencia de que pues para qué lo intento si la voy a cagar, ¿no? Entonces, este tipo de ideas constantes en mí pueden estarme obstaculizando, y el no asentar la atención en estos aspectos, en estos pensamientos, y hacer la reflexión de probar algo diferente, ¿no? De modificar la estrategia. Si no llegamos a ese punto, pues bueno, vamos a perpetuar la problemática, ¿no? La idea justa entonces como recomendación es probar. Una recomendación muy sencilla: prueba, hazlo diferente, modifícalo, cámbialo. Si todo el tiempo llegas a tu trabajo a lo mejor con la cara así como la jetota, molesto, a lo mejor un día cámbialo, hazlo diferente y prueba los resultados, ¿no? Y esto que te ayuda a generarte una retroalimentación, ¿no? Entonces, si todo el día llego molesto y no saludo a nadie, me meto hasta mi lugar y tengo problemas a lo mejor por esto, un buen día llegar y sabes que buenos días. Buenos días. Hacia la gente hasta como ese cuate nunca saluda, ¿no? Sí. Órale, hablas, güey, ¿no? Exactamente, ¿no? Probar esto, o sea, probar estrategias nuevas, modificar actitudes y ver cuáles me son más, y esta palabrita yo creo que va a saltar mucho acá también, cuáles son más funcionales, ¿no? Claro. Que me permitan adaptar. No, y al final es importante saber que el medio, tu entorno, el contexto en el cual tú vives es retroalimentativo. O sea, si tú te das cuenta que ya te dejan de invitar a ciertos lugares, te das cuenta que te evitan, o si que ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Exactamente, ¿no? O sea, ahí está. Y otra vez lo volvemos como algo humorístico, pero realmente ahí lo único que hacemos es demostrar que no somos flexibles, ¿no? Pero si tú te percatas de ello y te das cuenta de que el entorno te está retroalimentando, está devolviendo ahí diciéndote así no es, ¿sí? Como dice Oscar, probar, modificar. No tienes que ser otra persona, no tienes que fingir tampoco, simplemente ir cambiando conductas pequeñas y conducta más conducta dan un comportamiento diferente. Pero tú te vas a ir calando con el entorno y el contexto. Si ya me di cuenta que saludando genero más empatía, si ya me di cuenta que cuando preguntan, oye, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede ir? Y yo, que siempre me quedo callado o dejo que alguien más lo haga, ahora lo hago yo, y me doy cuenta que eso genera una retribución en mi contexto, pues puedo empezar a implementarlo. Entonces, es yo creo que el detalle, ¿no? Y dejar de echarle la culpa al mundo, porque muchas veces estas personas lo que hacen es
Es decir, no, la culpa es de los demás, ¿no? Bola de pendejos, ¿no? Sí, ellos, ya me han corrido de 3 trabajos, pero la culpa es de esos 3 trabajos. Sí. O sea, y aquí hay una reflexión que a mí me gusta mucho. He fallado en 3 matrimonios. Voy a tocar mujeres malas. Voy a sonar a la tía Piolín, pero hay una reflexión que a mí me gusta mucho, que tiene que ver, sí. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, esa es la jamás pasa del corredor. No, No, hay una reflexión que por ahí alguna vez leí, que me gusta mucho, que es esta cuestión de un individuo que va caminando por una vereda, por una senda, y pues hay una piedra y como la canción, ¿no? Te tropezaste con la piedra. Te levantas, te sacudes y dices, pinche piedra, ¿para qué te metes, no? Sí. Sigues. Al otro día vuelves a pasar por la misma vereda y te vuelves a tropezar con esa piedra. 3, 4 veces para no hacer el cuento largo, y ahí viene la reflexión de quién es la culpa, de la piedra que ahí está y que no se mueve, que es parte del entorno y del mundo, o de ti, güey, que sigues pasando por ahí, sigues sin fijarte y sigues metiendo el pie donde no debes, ¿no? Es esa cuestión, o sea, si ya te pasó 3 o 4 veces, valdría la posibilidad, autorreflexión ahí cada quien que lo haga ahí en su casa, juzga su caso. Sí, sin ser juzgado ni criticado, piénsenlo, ¿no? Si ya me ha pasado, si 3 veces, 4 veces, 10 veces me han corrido de trabajos, he fracasado en mis relaciones, ¿de quién es la culpa? De esas personas que no se conocen, de esos trabajos que son diversos, diferentes, y que siempre han tenido la misma reflexión contigo, o de ti que sigues haciendo las cosas de la misma manera. Esa es la cuestión, ¿no? Para poder mejorar nuestra salud mental, obviamente acudir con especialistas y demás, si de plano no podemos, ¿no? O no sabemos cómo. Lo ideal. Es lo ideal, pero también es el hecho de ayudarte, ¿no? O sea, ayudarte y al acabar tu día, algo que a mí me gusta mucho hacer, es al acabar el día antes de dormirte, antes de todo el ritual que tenemos de descansar, es de reflexionar qué hice hoy, qué pude haber hecho mejor, qué me faltó, en qué pues a lo mejor siento que fallé o que no logré cumplir mis expectativas, y sobre eso trabajar el día siguiente. O sea, y al final ese método como de bitácora personal, mental que hacemos, nos puede ayudar a ir mejorando. Pero por supuesto, digo, claro, es importante aclarar, no como un tema lascivo, ¿no? Como algo que utilices para torturarte en las noches y quitarte el sueño, porque hay gente que es... ¡Por mi culpa! Por mi culpa. Están ahí con el lazo toda la noche, sino como un ejercicio que de hecho la reflexión te invite justamente a ello, ¿no? O sea, piensas en ello, qué fue lo que hice, no me funcionó, qué puedo hacerlo para que sea distinto, ¿no? Entonces, lo cambias, planteas o replanteas estrategias y pruebas a hacerlo distinto, ¿no? Entonces, de esta manera habla incluso, no nada más de tus facultades adaptativas, sino pues por supuesto también de un desarrollo individual, ¿no? Y esto va a ayudar bastante a modificar también otro concepto, al final de cuentas, ¿no? Algo muy curioso de la autoestima, mucha gente tiene de pronto este problemita de que creen que la autoestima es pasar frente al espejo y tirarse besos y decirse lo guapo que están. Los 12 abrazos. Sí, no va por ahí, no necesariamente va por ahí. Algo muy importante es comprender que la autoestima es también poder establecer una condición de empatía, ¿no? En donde tú seas capaz de manejar varios conceptos, ¿no? De ser asertivo, de comunicarte de manera pertinente y adecuada, de no hacer daño al otro, no permitir que te dañen también a ti, ¿no? El tratar de colocarte en la situación del otro, ¿no? Obviamente no lo vas a hacer en margen de lo literal, pero sí puedes de pronto reflexionar, bueno, qué pudo haber llevado al otro sujeto a actuar, pensar o decir lo que haya hecho, ¿no? Y entonces este ejercicio autorreflexivo de pronto nos puede ayudar a establecer esas nuevas estrategias que ayuden a implementar cambios y nos van a dejar adaptarnos a esas nuevas circunstancias, ¿no? Entonces, por ahí va. Pues sí, para concluir, amigos, porque ya se nos está acabando el tiempo de la grabación, yo los invitaría, así como a veces criticamos a otras personas, juzgamos su comportamiento, de igual manera sigue el ejercicio que nos planteaba Carlos en la noche, hacer una pequeña reflexión, no tan rígido como juzgamos a las demás personas, porque la verdad a veces nos pasan. O se pasan ustedes, yo no juzgo. Juzga el señor de arriba, del departamento de arriba. Bien, entonces hacer esta crítica, ¿no? A nuestro propio comportamiento y así regularnos y adaptarnos a las situaciones que nos están ocurriendo, que son cambiantes, que no podemos nosotros controlar. Hay cosas que salen de nuestro control, pero sí nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestros pensamientos hacia ellos sí pueden ser diferentes, probando y viendo qué nos funciona, qué nos sale mejor. Claro, ¿no? Y bueno, ya creo que todo lo que dijeron es bien importante y creo que le puedo... Y son unos expertos ustedes. No, al final no, pues quién sabe, ¿no? Se habla de nutrición. Ahí la gente lo dirá. Sí. A mí sí me gustaría que ahí nos dejen su retroalimentación, chicos, por favor, compartan el video, si les está gustando, ya lo dijo Jaime antes, no nos regalen el like, no nos regalen la suscripción, nos la ganamos, si nos la ganamos, pues adelante, ¿no? Compartan con sus amigos, compartan con la gente que crean que necesita oír esto,
y de verdad también déjenos sus comentarios de qué temas les gustaría que habláramos. A lo mejor ese tema se da para más, ¿no? Para hablar muchísimo Sí, de más. hecho es muy amplio. Yo creo que si la gente le interesa y le llamó la atención, que nos dejen el comentario y podemos hacer una segunda misa de todo esto, ¿no? Sí, así como la misa 6.1 o 6.2 la vamos desglosando. Claro. Sí, en efecto, por favor déjenos sus comentarios, la retroalimentación siempre es positiva, al final de cuentas nos sirve también a nosotros para crecer y podemos interactuar de esta manera también comentando los temas que a ustedes les llamen más la atención, ¿no? El tema de la salud mental es tremendamente amplio y lo cierto es que pues en este tiempo no nos va a alcanzar para poder abarcar muchísimos conceptos, aspectos, condiciones, pero bueno, por lo menos fue una suerte de introducción y para también si les llama la atención el tema en particular, pueden desglosar en específico lo que deseen hablar y pues por supuesto, pues coméntenlo, ¿no? Díganos qué les agrada, qué les interesa y pues ahí lo platicamos. Y no olviden que si tienen algunos problemas y ustedes consideran que su salud mental está temblando un poco, pueden consultar profesionales, ¿no? Hay muchos profesionales, así como hablamos de los nutriólogos, hay psicólogos que los pueden apoyar, hay centros que los pueden apoyar. Pues busquen apoyo, lo importante también es eso. Y nos despedimos, muchas gracias por escucharnos, vernos, seguirnos. Así que esto fue una misa más, esto fue Saludablemente. Hasta luego, nos vemos en la próxima. La misa ha terminado.